En esta ocasión, ya en Agencia Central de Noticias, en este 2021, con estas entregas periodísticas, hoy tenemos el gusto de saludar a la internacionalista Nidia Egremi Pinto, también editora internacional de la revista Abusos de la Noticia, para platicar sobre esta conmoción que ha estado viviendo Estados Unidos. No es nuevo, la toma del Capitolio ha sido otro capítulo más de una transición al poder que parece que está marcando a las élites estadounidenses y pues ya finalmente validándose el triunfo de Joe Biden, se abren una serie de lecturas que quisiéramos compartir con la audiencia aquí en Agencia Central de Noticias. Nidia, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, Francis. Bienvenidos ustedes también a acompañarnos en esta reflexión de cómo empieza el 2021, muy intenso. Estados Unidos ha vivido horas pues muy críticas, muy difíciles. Hay toda una serie de lecturas sobre lo que representa esta toma del Capitolio. Insistimos ya en la transición, una vez que no se puede, no pudo avanzar Donald Trump con este discurso del fraude, aunque sus seguidores parece que no lo olvidan. ¿Qué representa, qué lectura debemos sacar del asalto ayer al Capitolio de Washington por parte de seguidores de Donald Trump contra la ratificación del ya presidente Joe Biden? Pues lo decías bien al principio, lo que ocurrió ayer 6 de enero es el capítulo final de una historia de provocaciones que urdió desde hace 4 años el gobierno del magnate y multimillonario Donald John Trump desde que asumió la presidencia en 2016. ¿Cuál fue su lógica de provocaciones? Confrontar a la sociedad estadounidense, suponiendo que así desarticulaba la acometida, que fue cierta, de sus adversarios políticos, los demócratas, que desde el principio descalificaron su llegada a la presidencia en aquel momento. Al confrontar a la población, lo único que hizo este multimillonario neoyorquino fue polarizar más a una sociedad estadounidense muy golpeada todavía por los efectos de la crisis del 2008, pero también por esa globalización que se llevó los grandes empleos de estas zonas industriales tradicionales en el centro estadounidense y que despojó de su noción de bienestar a gran parte de esa clase media. Ellos eran los damnificados, digamos, de la globalización y a los que capturó muy bien el voto de Donald Trump en el 2016, pero que no pudo mantenerlos cautivos mucho tiempo, a no ser por un discurso de violencia, de ira y de agresividad. Lo que vimos ayer, lo que presenció todo el mundo, fue pues el punto de inflexión, exactamente cuando el mundo vio cómo la superpotencia mundial, militar, financiera y comercial se trocaba en una ingobernable república bananera. Exactamente como esas caricaturas de los años 60 en las que humillaban a nuestros países, hablando de golpes cada fin de semana, urdidos en las embajadas de Estados Unidos. Aquí nada menos que en la Casa Blanca se urdió esa estrategia de golpeteo a un Congreso que ayer estaba reunido para hacer el conteo de votos, los votos electorales que certificarían formalmente ya la llegada a la presidencia de Joseph Robinette Biden y de Kamala Harris. Fue tal la estrategia de golpeteo del presidente en funciones, porque no hay que olvidar que Trump está todavía en funciones hasta dentro de 13 días, que incluso le ordenó
desde tiempo atrás, pero ayer mismo le recordó a su vicepresidente Mike Pence que no debería de permitir que el Congreso hiciera esta certificación de Joe Biden. Esto es inimaginable en cualquier democracia, mucho menos en el país que se ha autoproclamado desde hace pues prácticamente un siglo como el paradigma de la democracia, al grado de que Mike Pence, viendo la gravedad de la instrucción que se le estaba dando y lo que implicaba para él, pues se negó a acatar esta disposición. De modo que vemos un enfrentamiento ya, un desconocimiento a nivel cupular, pero que también pues está atizando, oxigenando de una manera muy riesgosa lo que no pocos hemos anunciado y no deseamos como una posible guerra civil en los términos más puntuales de lo que cualquier diccionario político define ese concepto, que es el enfrentamiento de dos facciones, de dos partes, prácticamente con la misma capacidad eh, de poder y que puede llegar incluso a la vía armada. Entonces, lo que estábamos viendo es esta ruta a una irreversible guerra civil con un desenlace imprevisto y que se anunció minutos después de que llegaran todas las hordas, los grupos de simpatizantes de Donald Trump, que se tradujo pues en la huida de los atemorizados legisladores del Capitolio, su sede, la caída del dólar, el alza en el precio del petróleo. Inmediatamente hubo reacciones y por supuesto la gran intranquilidad mundial en los mercados y en las casas de gobierno. Pues va a ser muy interesante, Nidia, seguir el curso que tomen precisamente los hechos en Estados Unidos, porque lamentablemente vemos a un Estados Unidos que pues no aprende de las lecciones que se requiere el triunfo de Joe Biden, la enorme desigualdad que se profundiza, que requeriría de una fuerza organizada, un frente común de los estadounidenses más progresistas, que seguirá o sigue brillando por su ausencia, y parece que se impondrá, digamos, este discurso de odio, de descalificación a las instituciones, de desacreditar precisamente en este caso al Ejecutivo, y lamentablemente la desigualdad seguirá profundizándose en el caso estadounidense. Ciertamente, desde que Donald Trump empezó a articular su discurso del fraude y del robo de votos y del no conteo de ciertos votos que supuestamente le favorecían, pues vimos que ya se estaba abriendo un escenario muy complejo en Estados Unidos y que, pues ayer vimos, tuvo su versión más violenta, más inédita. Lo que estamos leyendo en estos acontecimientos es que va a impactar lo sucedido, este choque de intereses, en una multiplicidad de factores, porque la violencia va a estar cruzando transversalmente todos los aspectos de la vida de Estados Unidos. Y ahí no descuidemos que en este momento el gran hegemón que fue está viviendo la peor crisis de su existencia en materia sanitaria, con los efectos de la pandemia que ya le costó más de 300,000 muertos, un freno económico del que por supuesto no se repone, un gran desempleo y sobre todo la ingobernabilidad que está asomando en el horizonte. Donald Trump se peleó con el llamado Estado profundo, el Deep State, que son estas organizaciones de inteligencia
académicos de élite, medios en forma de corporaciones que sistemáticamente se le opusieron desde el 2016. Incluso llegó a ser tan grave el choque del poder ejecutivo que él encarnó con estas agencias, con estos sectores, miembros del gobierno y militares, que incluso se negó a compartir con el Partido Demócrata en el Congreso reportes de inteligencia que son básicos para preparar las estrategias en materia de seguridad nacional. Entonces vimos, ahora confirmamos que se trató de un gobierno confrontado todo el tiempo, pero que también recibió mucha agresividad. No vimos a un New York Times, a un Washington Post, a un Wall Street objetivos, serios, haciendo un periodismo de altura, de análisis, de contraste. Si nos fijamos en las portadas de los últimos 4 años, fue un golpeteo realmente sistemático en temas como desconocer la legitimidad, repito, de su presidencia, enarbolaron el fantasma de la supuesta ayuda de Rusia, que nunca se probó, pero que desde el último debate que tuvo Hillary Clinton con él lo esbozó, porque ya tenían lista esa estrategia para desconocerlo. Entonces son dos actores que a costa de la tranquilidad, de la gobernabilidad de Estados Unidos, pues llegaron a lo que ayer desembocó, ¿no? Violentar el poder legislativo en su recinto es algo impensable y lo que vimos no fue a terroristas extranjeros que entraran a amenazar a los legisladores, sino a los propios estadounidenses incitados por su presidente 2 horas antes en un discurso incendiario desde la Casa Blanca, donde prometió incluso ir con ellos y emprender la marcha hacia el Capitolio para impedir el recuento de votos electorales y al final los dejó solos, pero ya los había enardecido. Y decía yo al principio que no fue algo que se articulara de forma espontánea, sino que desde el 3 de noviembre y conforme fueron cayendo los datos de ese complejo y obsoleto sistema electoral en Estados Unidos, pues él vio que no iba a tener los suficientes votos electorales. No importaban ya los votos populares, los republicanos votaron de una forma masiva, pero no juntaba, no reunía los votos electorales para irse a la reelección. Por tanto, pues esto estalló, ¿no? Lo articuló perfectamente. Pues muy interesante esta mirada, Nidia. Los elementos que agregas también serán poderosas lecciones para el caso mexicano, que también, guardando las proporciones, vive también los efectos de un ejecutivo que ha polarizado la clase política en nuestro país, que también tiene un sistema electoral pues muy endeble, que este año incluso va a vivir un proceso electoral muy crítico, tanto por las condiciones de la pandemia como las dimensiones del mismo ejercicio electoral, y que seguramente tenemos que tomar nota los mexicanos. Sí, el que vamos a vivir en julio va a ser realmente el mayor proceso electoral de los últimos tiempos. Y sí, yo me atrevería a apuntar de que en el sentido de que tenemos que ser muy cuidadosos con todo lo que son no solo las campañas, sino siempre seguir la ruta del dinero, la pista del dinero de estas campañas. Todos ofrecerán prácticamente lo mismo, porque es un elemento básico de la propaganda política, pero pues seguir la trayectoria de estos candidatos, sus antecedentes, es obligación de todos como ciudadanos y eso pues sucede aquí y en todo el mundo. Hay que estar
pendientes, rastrear, seguir a los que aspiran a detentar el poder político, porque hay un cansancio, hay un hartazgo de la sociedad civil, hay un desencanto y, por supuesto, una gran preocupación en medio de la peor emergencia sanitaria que ha vivido el mundo contemporáneo, ¿no? Pues te agradecemos muchísimo, Nidia, la posibilidad de platicar este hecho que ha sido pues histórico en el caso estadounidense y también abrir las perspectivas para nuestro país en este 2021 que comienza. Nuestros mejores deseos para ti, Nidia, como siempre, gracias por ser esta visión geopolítica en la radio mexicana, aquí en Agencia Central de Noticias. Agradecidos y afortunados de tenerte, como siempre, y muy buen inicio de año y saludos para todos sus seres queridos. Muchas gracias por esta colaboración. Igualmente, lo mejor para este 2021. Gracias a Nidia Egremi, internacionalista y editora de la Fuente Internacional de la revista Abusos de la Noticia, aquí platicando en Agencia Central sobre las repercusiones de esta toma del Capitolio en Estados Unidos. Agencia Central de Noticias, periodismo multimedia.